Listo, ya salió, ¿verdad? Entonces, buenas noches con todos. Es un gusto volvernos a encontrar para ya terminar la unidad 2. Espero que si les falta alguna tarea, la suban. Tienen hasta el viernes, recuerde, y luego ya tienen sus evaluaciones de unidad. Entonces, empecemos con la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, soy la licenciada Susana Vargas, docente de física, y el día de hoy es el 5 de marzo del 2024. Ahí les dejé una rosita. ¿Alguien me dice por qué será la rosita? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué está una rosa ahí? ¿Ya se acerca el Día de la Mujer? Exacto. Se acerca el Día de la Mujer y por lo menos nosotros mismos recordémonos que las mujeres lo podemos todo, ¿no es cierto? Somos guerreras, luchadoras, pensantes, con nuestros hijos somos de todo, todas las ramas cogemos, ¿no es cierto? Psicóloga, médica, enfermera, de todo. Entonces recuerde, mujer, que usted es muy valiosa y ante los ojos de Dios más todavía. Y de usted depende gran parte de llevar el hogar por buen camino, ¿verdad? Usted lo sabe, que si no hay una cabeza como la mujer ahí, se pierde ese hogar, ¿no es cierto? Entonces, anticipado el Día de la Mujer, felicidades y que la pasen muy bien. Por ustedes, no por los demás, por ustedes. Muchas gracias, licenciada. Ya por eso les puse una florcita ahí. Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Entonces, la reflexión de ahora, no sé si la conocen a ese señor, sí la conocen, ¿verdad? Es muy conocido. ¿Quién es? Albert Einstein. Albert Chespirito. Einstein. No, Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Se parece, pero no es Albert Einstein. Y este señor dijo un día, existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. ¿Ya? Entonces interiorice nomás esta reflexión. Existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, imagínense si no existirían los milagros. Y la otra es creer que todo es un milagro. ¿Con cuál de las dos se queda usted? En la segunda parte. La segunda parte. Con creer que todo es un milagro. La segunda, dice. Listo. Cuando usted se levanta nomás, milagro, puede ver las maravillas que están a su alrededor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por ahí le cortaban la vida en la noche y se acabó su vida. Entonces todo dice que es un milagro. Entonces hagámosle de eso todo un milagro, el ver a la gente, el compartir con la gente, el querer a la gente, todo eso se convierte en un milagro. ¿Alguien que nos quiera decir algo de pronto? ¿Estamos de acuerdo con Albert Einstein? Sí, así es. Sí, ¿verdad? Ya, un dato adicional. Yo encontré esta foto que está sacando la lengua, ¿no? Y decía, ¿por qué sacaría la lengua? Entonces dicen por ahí, que cuando a él él salía de festejar su cumpleaños y todo el mundo le tomaba fotos. Y al final, cuando sube al carro, un fotógrafo le dice que pose para la foto y ahí dice que de pronto ya cansado de tanto estar posando para todas las fotos, le sacó la lengua. Entonces, por eso quedó inmortalizado y esto bueno, en ese tiempo se viralizó, como dicen ahora, ¿no es cierto? Se viralizó y dice que esta foto, que él saca la lengua, vale miles de dólares, porque es única. Y él mismo mandó a sacar copias para regalarles a sus amigos. ¿Se dan cuenta? Famoso el señor. Listo, entonces hagamos que todo sea un milagro. Y ahora vamos a ver el milagro de ver el tema de hoy. ¿Qué nos toca el día de hoy?
¿Qué tema nos toca? Ley de Ohm. La ley de Ohm, que usted ya la sabe porque hizo el foro. ¿Se acuerda que el foro era sobre esto? ¿Sí se acuerda? Ya, entonces Sí. ahí decía, por ejemplo, decía, profe, pero ¿por qué me puso mala nota si yo sí hice? Ya, entonces la ley de Ohm dice que la fuerza de la corriente depende directamente del voltaje e inversamente de la resistencia. Entonces aquí había tres términos: corriente, voltaje y resistencia. En el foro debían unir las tres cositas en su ejemplo. A los que no ponían las tres cositas, ahí les decía que redacten mejor, haga diferente, que vea cómo hacer otra vez. ¿Ya? Y a los que pusieron las tres cosas, 10. ¿Listo? Entonces ya lo sabe. Y todavía tiene tiempo para rectificar, mandar otra vez, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la ley de Ohm no se olvide. Corriente, voltaje y resistencia. ¿Cómo las une a todos estos conceptos en uno solo? Mire, ahí está un dibujito. ¿Ya? Tenemos el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Quién me puede interpretar este grafiquito? A ver, ¿quién me interpreta? Está facilito. Esta es la ley de Ohm o de Ohm representada con muñequitos. ¿Quién me dice? ¿Qué entiende en el dibujito? Dígame. Es la resistencia, es un ohmio. Dicen buenas noches. La voltaje, la fuerza y la corriente sería la distancia. A ver, aquí solamente con los tres hablemos, ¿ya? De voltaje, de resistencia y de corriente. Por ejemplo, ¿quién pasa por este, digamos, por este caminito que está aquí? ¿Quién pasa por aquí? La fuerza. Pues corriente. La corriente, ¿no es cierto? La corriente. Pero ¿quién le empuja a esta corriente? ¿Quién le empuja? El voltaje. Voltaje. El voltaje, mire, aquí está, El potencial, le está echando una patadita, ¿no es cierto? ¿Ya? Está echando una patadita para que la corriente siga avanzando. Pero ¿quién se encarga, en cambio, de que no pase? ¿Quién es? Potencial. El potencial La diferencial. resistencia. La resistencia. Solo con las tres palabritas dije, voltaje, resistencia y corriente. Nadie más, que solamente los tres. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver, la corriente tiene que fluir, ¿no es cierto? Porque si no, no tuviésemos la luz, no tuviésemos el secador de pelo que funciona, no tuviésemos la cocina eléctrica que está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, para eso tiene que fluir la corriente. ¿Quién le ayuda a que fluya? El voltaje. El voltaje es esa fuerza que le da para que pase la corriente. Pero tenemos una resistencia que le dice, no, aquí te quedas. Yo te voy a ajustar. Entonces, la resistencia es la que le impide que pase la corriente. ¿Ya? Esto en dibujitos. Ahora, los tres términos están aquí. Dice que la diferencia de potencial o tensión eléctrica o voltaje, ¿se acuerda que vimos la clase pasada? Voltaje o diferencia de potencial. ¿Ya? ¿Esto en qué unidades está dado? ¿El voltaje en qué unidades está dada? Vatio. En voltios, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos la resistencia, dice. La resistencia es la oposición al flujo de corriente, como le vimos, ¿no es cierto? Estaba ahí sujetándole para que no pase la corriente. ¿Y esto está dado en qué? En ohmios, dicen. En ohmios, muy bien. Este simbolito de aquí, que es la omega, se llama ohmios. Omega. ¿Sí? Y por último tenemos, ya hablamos del voltaje, de la resistencia, nos falta la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice que es la corriente? Es el movimiento de los electrones, ¿no es cierto? ¿Y en qué está dada esta corriente de electrones? En amperios. En Amperios. amperios. Exacto. Entonces, acuérdese, tenemos el voltaje en voltios, la resistencia en ohmios y la corriente eléctrica en amperios. Y ya sabemos qué es cada una, ¿no es cierto? Porque ya la vimos la clase pasada y ahora ya vimos la resistencia y la corriente eléctrica. ¿Ya? Esos son solamente conceptos. Ahora, ¿cómo estas tres palabras se unen? ¿Ya?
Entonces, usted tiene que voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Sí? Y cuando usted pone la intensidad por la resistencia, le da en voltios. Eso sí, no se olvide. Entonces, este triangulito que usted lo ve aquí es para determinar qué fórmula se utiliza, tanto para el voltaje como para la intensidad y la resistencia. ¿Por qué? Porque los tres se unen en una fórmula. ¿Cuál es la fórmula esta? Ya. No sé si se acuerdan, esto también se les dio del triangulito, se les dio en primero, cuando estaban en primero de bachillerato. ¿Qué se les decía? Que si usted quiere resistencia, por ejemplo, que es la R, usted tacha la R y le queda B sobre I. ¿Sí? Si usted quiere calcular la resistencia, solamente le tacha la resistencia y le queda B sobre I. Y esa es la fórmula. Si usted quiere el voltaje, usted tacha el voltaje y le queda R por I, que está acá, mire. Ya, entonces tachamos la B, que es de voltaje, y nos queda R por I. Y la última, la intensidad de corriente eléctrica, si usted desea calcularla, le tacha la I y le queda B sobre R. ¿Sí? Ahora usted dirá, ¿y si me olvido de poner la B arriba, la R abajo y a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo hacemos? Ya. Según para no olvidarse, usted tiene que asociar a algo. Entonces, por ejemplo, aquí usted lo asocia a la frasecita que dice, viva la reina Isabel. Entonces, mire, viva la reina Isabel. Y usted pone las letras en donde son. B-R-I. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Pregunte, ahora que se puede. Pregunte nomás. ¿Sí? ¿Sí entendimos el triangulito? Con el triángulo, licenciada, con el triángulo uno ya tiene como sacar todas las fórmulas, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro, para que no esté poniendo cada una parte, usted ya puede poner el triángulo y ya le digo, para que se acuerde de quién va arriba, quién va a la derecha y a la izquierda, usted se acuerda de viva la reina Isabel. Entonces, viva, arriba, reina a un lado, Isabel al otro lado, y ya tiene las fórmulas. Y solo esas necesitamos para aplicar la ley de Ohm, en donde está el voltaje, la intensidad y la resistencia. Ya me aceptan. ¿Sí? ¿Listos para hacer ejercicios? Sí, ¿Listos? Ya. Entonces, por ahí está un micrófono abierto, ciérralo por favor. Ya, los ejercicios, como le dije, son más facilitos porque ahora ya no tenemos que hacerlos ni por 10 a la menos 5, ni por 10 a la menos 4, que es lo que nos causa conflicto. Ahora ya son datos más pequeños. Entonces dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 50 ohmios de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? ¿Ya? Entonces, primero, acuérdese usted que cuando tiene ejercicios, saque los datos, por favor. Si usted no saca los datos, va a tener confusión después, porque no sabemos si está en sistema internacional o tenemos que transformar médicas. ¿Ya? A ver, ¿quién me dicta los datos? Díctelos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuántos tenemos? Resistencia, dicen. ¿Cuál es la resistencia? 50. Muy bien, 50 ohmios. Tenemos el voltaje de 120 volts. ¿Y qué nos pide? La intensidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí una sola fórmula, pero nos acordamos del triangulito. Mire, ahí está el triangulito, ¿no es cierto? ¿Ya? La R puede ir a la derecha o a la izquierda, le da lo mismo. ¿Sí? Listo, entonces, la fórmula está dada. Ya, sáquelo. Sin calculadora, rapidito. ¿Cuánto es la intensidad de la corriente? ¿Cuánto salió? 170 voltios. 170. 2.4 dice. Y
es igual a B sobre R. Si B es igual a ¿cuánto? 120 y R es igual a 50, la respuesta es 2.4. 2.4 amperios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya ven que les dije que estaba más facilito? Sí, ¿verdad? Ya, entonces ahora ya les digo, no hay que poner por exponentes ni son números grandotes y usted ya se va a acostumbrar que este capítulo es números más pequeños y con otros gráficos que ya va a ver uno que le hice aparte. ¿Ya? Entonces facilito, ¿no? Vamos al segundo y el segundo hace usted solito, saca los datos, la fórmula y la solución. Segundo ejercicio nos dice, calcular la intensidad de corriente en un circuito alimentado por una fuente de 5 voltios con una resistencia de 5K ohmios. ¿Qué significa este 5K? Hasta carreras hay 5K, ¿ciertos? ¿Qué quiere decir cuando dice, ahora son las carreras de 5K? ¿Qué quiere decir? Kilómetros. Kilómetros, ¿no es cierto? Pero aquí no hay la M para que nos diga kilómetros, sino K ohmios, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir este K ohmios? Que cada ohmio va a valer ¿cuánto? Kilovatios. Kilovatios. Kilo, que es 1000, solo kilo. Kilo, que es 1000. Entonces, en vez de 5 kilo, ¿qué era? Ya se me fue el nombre. En vez de 5K, ¿le ponemos qué? Ohmios, exactos. De 5K ohmios, ¿le ponemos cuánto? Esos redondos, esos se quedan en la casa. 5.000 ohmios. ¿Cuánto le ponemos? 5.000 En los datos, mire. kilovatios. 5.000. 5.000, muy bien, 5.000. Entonces, aquí está un error, en vez de 4 es 5. La resistencia, la K significa 1000. Entonces, a los 5 ya le ponemos como 5.000. Muy bien, vamos a ir ahora. Entonces, nos pide la intensidad. La fórmula ya la tenemos, la fórmula. Ponemos igual el cuadrito que está igualito. Digo, el triángulo que está igualito. Y calculamos. ¿Cuánto le sale? Dicen, perdón, pero en los datos 0.008. está 4 voltios, perdón. Sí, eso le digo, está mal. Voy a ver si es que también me equivoqué en los cálculos y si no, ya le cambiamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le sale a usted? 0.008. ¿Eso sale? 4 sobre 5.000, sí. Exacto. Entonces dice 4 sobre... no, era 5, ¿no? 5. Aquí hay un error. Le puede... quiere, le hace otro ejercicio. En 5 o 4. Vamos a cambiarle de una vez, ya para no estar equivocados. Entonces, aquí el dato era de 5, ¿no es cierto? 0.8. Era 5. Déjenme ver un ratito. Acuérdense que los datos están cambiados. Ahí lo vemos. ¿Ve mi pantalla o no la ve mi pantalla? Sí, está bien. Sí, Sí, se ve. ¿La de 5? La de 5 ¿Sí la ve no. la de 5? O sea, ¿No? hay 4 sobre Déjeme 5.000. ver, déjame sacarlo otra vez. Con 5, hágale con 5. ¿Cuánto sale con 5 la respuesta? 0.8. ¿Con 5? Sí. Acuérdese que 5 arriba y 5.000 abajo. Con 5 ¿Cuánto es sale? 0.001. 0.001 sale. Ya. Perdón. Sí, no es 4 arriba y 5 abajo. No, arriba dice alimentada por una fuente de 5 voltios, dice. Dicen, a mí me salió decía 5 voltios, decía 4 voltios. 1 por 10 a la menos 3. Eso me salió a mí. Ya. Y si no fuese, como digo, en notación científica, ¿cuánto sale? Sin notación científica. ¿Cuánto sale sin notación científica? Licenciada, pero no se está viendo ¿Cuánto? su pantalla. No se está viendo su pantalla. Porque Sí, ya ahorita le pongo, digo.
Ahorita le pongo. Ahorita le pongo. A ver, me avisa si sale. Ya. ¿Salió? ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí salió? Sí. Ya, entonces decía, el ejercicio decía calcular la intensidad de corriente en un circuito alimentado por una fuente de 5 voltios con una resistencia de 5 cajones. Digo, ohmios, perdón. ¿Sí? Sí. Ya, entonces en los datos sacábamos que la B era 5, que la R le transformamos y salía 5000 y luego necesitamos calcular la intensidad. La fórmula usted ya la tiene, le hago acuerdo del triangulito y con ese triangulito aplicamos la fórmula. La fórmula nos salía arriba 5 y abajo 5000. Esa división de 5 para 5000, ¿cuánto nos sale? 0.001. Ajá. Muy Sí, bien, 0.001. Entonces ahí sí está bien, ¿no es cierto? Sí. Listo, ya ve que sí, que sí sabe. Ya, facilitos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vamos al otro. Ya, vamos al otro. Igual, hágalo usted. Una intensidad de corriente de 6.5 circula por un conductor de 27. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los extremos del conductor? ¿Ya? Saque los datos. A ver, dicte los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Hay dos datos. Ya. 6.5. Ya, 2 datos. ¿Sí? Ya, entonces, un dato es 27 ohmios, que es la resistencia. Y tenemos una intensidad de 6.5 amperios, ¿verdad? Y lo que nos pide es la diferencia de potencial o el voltaje aplicado, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, con la misma fórmula tenemos que calcular. ¿Cómo calculamos? Ahí Intensidad está sobre... el triangulito. Intensidad por El resistencia. triangulito, acuérdese. ¿Ya? ¿La diferencia de potencial cómo la sacamos? Intensidad por resistencia. Exacto. ¿Cuánto nos sale? Intensidad por resistencia, que es 6.5 por 27, y eso nos da un gran total de... 175.5. Muy bien. Y eso está dado en voltios, ¿verdad? Muy bien. Ya ve qué facilito. Está dado en voltios. Si usted tiene las unidades del sistema internacional, que en este caso son los amperios, los ohmios y los voltios, entonces ya calcula uno, tiene que darle la otra unidad de respuesta, ¿verdad? Entonces no se olvide que la diferencia de potencial viene en voltios. Listo. Vamos al otro. Sí. ¿Preguntas? Pregunte. Ahí se multiplica. Vamos al otro. Ahí se multiplica, licenciada. Sí, se multiplica porque tenemos la fórmula. Acuérdese del triangulito. Y el triangulito nos dice que si necesitamos sacar, ¿qué era? El potencial era, ¿no es cierto? A ver, pongámosle el anterior. Ya. Si necesitamos sacar B, que es la diferencia de potencial, tenemos que multiplicar I por R. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Vamos al otro. Acuérdese del triangulito. Y téngalo dibujado el triangulito ahí. ¿Ya? Entonces le dice un circuito que tiene una pila de genera una corriente que atraviesa una resistencia eléctrica de 2 ohmios. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente que pasa por la resistencia?
De aquí en adelante vamos a ver este tipo de gráficos. Mire ese gráfico. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Es un circuito, porque está cuadradito, es un circuito cerrado que tiene la intensidad de corriente, que tiene la resistencia y que tiene, ¿cuál me faltó? La corriente, ¿no es cierto? Y siempre usted va a ver que va a empezar con un más y un menos, que son los polos, ¿no es cierto? Entonces, estos dibujitos ya los va a ver próximamente en las demás. Nos toca la unidad 3, ¿no es cierto? En la unidad 3 ahí vamos a ver cómo se en paralelo usted tiene familias. Listo, ¿ya sacaron cuánto salió? Si hablamos de voltios, hablamos de voltaje, ¿no es cierto? Si hablamos, ¿qué más dice? Una resistencia de 2. Si hablamos de ohmios, estamos hablando de resistencias. ¿Y qué nos pide? La intensidad del corriente. ¿Dónde está la intensidad de la corriente? Mire, aquí está. ¿Cómo circula la corriente? A pesar de que tiene una resistencia de 2. La fórmula usted ya la sabe. Vamos a partir de la I, que es V sobre R. ¿Cuánto le salió? 3 amperios. Dice. 3, ¿qué? 3 amperios. 3 amperios. Ohmios, voltios, ya. Ya ve, está un erudito en toda esta clase. Ya, entonces la intensidad es igual a 6, que divide a 2, y esto es igual a 3. Como la intensidad viene en amperios, son 3 amperios. Preguntas y respuestas. No se olvide, por favor, este viernes se cierra ya la del viernes más nada a la plataforma. Entonces, hágalo todo lo que necesita, por favor. Listo. Ejercicios porque estaban todas fáciles. No se ha habido una mensaje aplicado a una resistencia de 50 ohmios, siendo sobre de 2 amperios. ¿Cuál será el voltaje aplicado a una resistencia de 50 ohmios, siendo su corriente de 2 amperios? Datos. Los datos solamente siempre vamos a tener 2. Y nos pide un tercero. ¿Ya? A ver, saque. ¿Cuánto salió? ¿Me avisa si ya sacó? A ver, quiero oírles a todos que ya sacaron. ¿100? ¿Ya? ¿Quién más sacó 100? 100 sale, dicen. ¿Todos sacaron 100? Sí, dicen 100 ¿Sí? sale. ¿Seguro? ¿Quién sale? Dicen. Sí. Ya. Listo, entonces mire, el triangulito que dije que no se olvide, y nos sale 100 voltios, ¿verdad? Muy bien, tienen un 10, han hecho todos los ejercicios ustedes y tienen un 10. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Hasta felísima la clase. Espero que haya preguntas. Ejercicios como este están para la prueba que tiene el fin de semana. Entonces, este capítulo sí lo veo un poquito más fácil, ¿no es cierto? Incluso el anterior estaba un poquito más difícil porque por la notación científica incluso. En este ya no tenemos eso. Entonces, prepárese, por favor, para las pruebas. Utilice, como yo le he dicho, ¿no? Un formulario, tenga a mano su calculadora, que ya debe usted aprender a manejar la, perdón, la notación científica para que usted lo haga muy bien. Y se la ¿Alguna notación pregunta? científica, ¿cómo se la pone? Yo todavía, no sé, usted me dijo que estaba mal expresada y no quiero mandarle un deber mal hecho nuevamente. Entonces,
¿Le expreso con un solo decimal, 2 decimales o tengo que poner todos los decimales para poder expresar la notación científica? Utilice por lo menos 3 decimales. 3 ¿sí? decimales. Y trabaje con esta teclita de aquí. ¿Con cuál Con dicen? esta de aquí. Con esta. Por 10 a Por la... 10 a la X. Ajá. Entonces, Ya. por ejemplo, si yo quiero poner 5, Ya. sí se ve, ¿no es cierto? A ver, ahí. Ya. 5. Sí. Aplasto quiero poner 5 a la menos 3. Entonces la tecla esta y solamente pongo menos 3. Y queda escrito en la calculadora. No todas las calculadoras hacen igual. La pero mía es científica, más pero es en o el menos celular. Entonces tiene que yo ser así. pongo shift logaritmo y ahí puedo poner, en la científica del celular se pone shift logaritmo y ahí da el 10 por 10 a la, y ahí puedo poner el numerito arriba. ¿Ya? No sé si está Si tiene bien. alguna duda para las calculadoras, sea la del celular o la de la computadora incluso, ingrese a YouTube y ahí pida cómo escribir en notación científica en la calculadora y ahí le va a ayudar con videos. Es más práctico. Ok. ¿Sí? ¿Ya? Y en los deberes, sí, ahora no sé de quién es, pero también me habían mandado que le escribí que está mal expresado en notación científica. Escríbame por mensaje y yo les contesto ahí. Sí, mi Licen, ya le escribí, yo ¿Ya? misma soy. Yo misma soy. Por eso Listo. es que no quiero mandarle un deber mal hecho, por eso le mandé Eso, ya alguna verá que tiene hasta respuesta el para que usted viernes. me guíe, licenciada, por favor. Ya, Te ruego. yo le guío, pero no deje hasta el viernes. Verá No, que el viernes licenciada, yo le escribí hoy. Si usted me contesta ya, entonces mañana, usted mismo era. Ya, yo yo ya le sí, mi contesto. licenciada. Ya Muchas le gracias, contesto. licenciada. Muchas gracias. Listo, gracias a todos. Espero que les vaya muy bien esas pruebas, saquen 10. Gracias, ¿Sí? licenciada. Gracias, Ya, licenciada. les vaya Excelente muy noche. bien. Gracias, Gracias. Licen. Hasta la Bendecida próxima. noche. Pasen muy bien. Gracias, Licen. Linda noche. Gracias, Lice. A Buenas ustedes noches. también.